Listo. Ahí la están viendo, ¿no? Dime, ¿y yo paso mi cursor por ahí, se ve? No, Yo no lo veo, doctor. no se mueve el cursor. Entonces voy a ir guiándoles, sea hablando nomás. ¿Puede regresar al anterior, por favor? Ya, entonces en el nombre del señor rector y del señor decano vamos a dar por iniciar nuestra clase de hoy día con el apoyo del doctor Manuel Alcántara. Bien, pasemos, por favor. Entonces vamos a ver lo que se llama el eje hipotálamo hipófisis ovario. Yo he escuchado las presentaciones que han hecho los alumnos de la práctica y ya realmente tienen bastante avanzado el conocimiento de esto, porque también lo hemos visto en biología seguro y en biología también lo deben haber visto. Sigamos a la próxima. Entonces hay que tener en cuenta de que todo lo que es el eje hipotálamo hipófisis ovario, hola Manuelito, empieza con lo que es, mire acá ustedes en la parte superior de las imágenes. Está bloqueado tu micrófono, Manuel. Ok. Buenos Hola. días. Buenos días, Manuel. Continúa, Valentín. Muy amable. Gracias. Ya. Entonces, estaba comentando de que ustedes ven en la parte superior de la imagen el esquema del cerebro, ¿no? El dibujo del cerebro. Entonces hay que tener en cuenta desde este momento de que todo lo que hace para funcionar el eje hipotálamo hipófisis ovario va a tener dos cosas. Uno, lo que es la parte fisiológica que funciona autónomamente. Y segundo, lo que se llama el influjo externo. O sea, las imágenes, los pensamientos, las sensaciones, las ideas que nos llegan, va a ir creando esas cosas. Ustedes saben, por ejemplo, que el apetito, ¿no? A veces uno piensa en un cevichito y te da el apetito, o ves una pareja que te adecua y uno siente un poco de excitación. Esas cosas son los influjos externos que van haciendo para que entre y funcione todo este eje. Y el otro es la parte autónoma, ¿no? Y decimos, por ejemplo, en el ciclo menstrual femenino, ¿no? Las hormonas que ustedes han mencionado muy bien, pero tenemos acá las primeras, las hormonas generadoras de las hormonas de la GONAS, ¿no? Después la FSH y la H, y al final el estrógeno y la progesterona. O sea, viene un estímulo externo, hace que las hormonas liberadoras del cerebro lleguen a la pituitaria produce la FSH, LH y se desencadena el resto de la función. Y este se produce pues en el hipotálamo y estimula la liberación de LH, SH y también estimula la liberación de estrógeno y progesterona a nivel del ovario. Pero miren, todo este eje que está acá es lo que lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Y acá vamos a decir de una vez para adelantar el concepto, que el estrógeno y la progesterona que están acá abajo, aparte de cumplir su función en el ovario, van a tener una función de regreso para dar la información hacia arriba al hipotálamo y a la pituitaria. A eso es lo que se le conoce con el nombre del feedback, o sea, la información de retorno, la información del regreso. No, ya hay mucho estrógeno, no, ya hay mucha progesterona, o no, falta FSH. Ese tipo de información se van a ir dando en esa forma. Pasemos, por favor. Doctor, una consulta. ¿Le sale arribita una opción que dice solicitar permiso? Por si acaso. No, me dice grabación y transcripción. No le sale. Ya, ya. Ya, doctor. Sigamos entonces. Más bien lo borro ese que dice grabación y transcripción. No, sí, sino que en la parte superior hay una opción que dice solicitar permiso para que pueda usted con el puntero señalarlo, ¿no? No sé si le sale. ¿Está donde los tres puntitos o no? A ver, si presiona ahí, hay una opción que dice solicitar permiso. A ver, información de la reunión, nota de la reunión, efecto del fondo, idioma con voz, configuración, ayuda, dice. No. Ahí, ya. Mira lo que dice, chat, gente, participar, reaccionar, vista, más que acabo de presionar, cámara, micro y compartir. Es todos los informes que me salen. Ya. A la Ya, derecha doctor. y a la izquierda no tengo ningún
ningún aviso. Pero yo me acuerdo haber visto en qué, en configuración de repente, no. A ver, doctor, si pone. Acá, mira, estoy poniendo configuración en la misma pantalla, ahí está. Configuración de dispositivo, accesibilidad, no mostrar burbujas, desactivar video. Nada más me sale ahí. Ya, doctor, no le sale la opción. Ya, doctor, sigamos entonces. Oye, pero qué raro que no salga, ¿no? Porque se supone que esta es una computadora casi nueva. Bueno, este es la, Doctor, ¿y tiene la opción controlar, por si acaso? en tres puntitos, En la grabar. parte de arriba, ajá, hay controlar y al costadito dice separar. En la opción controlar. No, dice chat, gente, participar, reaccionar, vista y más. No dice controlar. Al costadito de chat no está, ¿no? No le sale esa opción. No, al costadito del chat me sale equipo, o sea, gente, mostrar participantes. Después está la manito levantada, firmar enviar una Ya. reacción, vista, cambiar la vista y no sale. Qué pena, ¿verdad? Ya, ya, doctor, No, sigamos. no, Ni modo, continuemos nomás, doctor. ya. Gracias. Un ratito. Listo. Entonces, en esta imagen estamos viendo hacia arriba, miren, el ovario que está cortadito, ¿no? Cortadito por mitad, y ahí está figurándose toda la función que ocurre durante el mes en el ciclo menstrual. En la parte inicial de arriba están los folículos primarios, y de ahí cómo van creciendo, ¿no?, los folículos, y apareciendo el antro que está lleno de estrógeno, y todo esto es en virtud a las células que forman el folículo, a las células foliculares. Y estas células foliculares van a reaccionar porque en estas células foliculares se van formando lo que se llaman los receptores para las hormonas gonadales, los receptores para ACH y los receptores para LH. Sin estos receptores, estos óvulos no van a crecer, no va a poder tener hijos la paciente. Con muchos receptores, estos folículos pueden ser muy grandes y a veces eclosionar antes de tiempo. Entonces, siempre debe haber la cantidad adecuada de receptores en las membranas de estas células. Estas células van a ir teniendo varias funciones. Entre ellas, aparte de producir estrógeno, va a ir almacenando lípidos. Y almacenan los lípidos. Si se dan cuenta, estoy en la misma imagen de arriba del cuadrito a de la derecha. Si vamos hasta el final, miren, está el cuerpo amarillo, ¿no? Ese cuerpo amarillo justamente es porque todas estas células del folículo han ido almacenando sustancias lipoides. ¿Para qué? Para que después puedan producir la progesterona. Entonces, en ese sistema llega ese momento donde se produce la ovulación. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquido que se pone dentro del antro folicular y las hormonas, las células que van almacenando lípidos, se hinchan tanto, engordan tanto, pierde su densidad y se revienta el folículo. Esa es una de las teorías más aceptadas de cómo se produce la ovulación. Bueno, abajo está lo que ocurre después cuando se atrofia, ¿no? Y también tenemos a la izquierda de que la imagen de la hipófisis, que es la que está comandando esto. Pero miren, veamos la imagen de abajo. Ven, hay un par de flechitas, una flechita roja que va para ambos lados, ¿no? Y ahí dice la menstruación. En este nivel, el 1, 2, 3, 4 y 5 que está ahí, es la menstruación. O sea,
ha disminuido tanto la cantidad de hormonas que ya no hay quien soporte al endometrio. El endometrio se muere y se cae. Y después empieza el ciclo. Miren cómo empieza a crecer por el día 8, por el día 11. Miren las glandulitas que está acá sobre el número 10. Miren las glandulitas sobre el número 17. Cómo ha cambiado, cuánto ha crecido, cómo ha engordado. ¿Por qué? Porque está lleno de secreción mucoide. ¿Esperando qué? Esperando la ovulación. La arterita, miren que está sobre el 8. La arteria y la vena que está sobre el 8. Y miren la arteria y la vena que están en el 19. ¿Cómo está? Totalmente espiritual. Estas arterias tienen esa forma por dos cosas. Uno, para empezar a crecer fácilmente cuando se anide el óvulo, pero la segunda, la más importante, es que cuando se caiga el endometrio, esa espiral que tiene se va a cortar y se va a convertir como ese que está acá en el número 2, miren. Entonces, con eso va a disminuir el sangrado. Mira, se va a caer todo ese endometrio y va a disminuir el sangrado. La próxima, por favor. Bueno, las otras áreas donde va a actuar el eje. Acá tenemos en el cuadrito de la izquierda donde dice el hipotálamo, ¿no? Y las tres partes del hipotálamo, ¿no? La parte anterior, la parte posterior, y en el medio, casi chiquitito como una cuña, la que se llama la merohipófisis. Pero la parte anterior, la aderohipófisis, es la que va a ir produciendo la mayor cantidad de hormonas. Y ustedes se dan cuenta, pues miren cómo está su conexión con el hipotálamo, ¿no? Yo les conversaba a los alumnos de la práctica de que entre este hipotálamo y esta glándula hipófisis hay un sistema porta. Si ustedes se acuerdan qué cosa es un sistema porta, es un sistema que empieza en capilares y termina en capilares. ¿Para qué tiene esa ventaja acá? Para que la transmisión sea rápida. Va a haber oportunidades en que el organismo se ve forzado a tener respuestas rápidas y no va a esperar que salga desde la hipófisis, vaya por las venas, llegue al corazón, el corazón lo impulse por la arteria y recién esté llegando a los otros órganos. No, acá usa esa vía rápida mediante la porta de la hipófisis. ¿Y va a actuar en qué órganos? Miren, tenemos acá la mama arriba a la derecha y el ovario abajo a la izquierda. Desde ahora tienen que ir teniendo el concepto de que lo que ocurre en la mama también ocurre en el ovario. Prácticamente las glándulas mamarias empiezan a producir gran cantidad de células. En el ovario, ¿qué pasa? Van creciendo las células foliculares. En la mama, ¿qué pasa? Las glándulas, las células que producen glándulas empiezan a producir una secreción escasa lipoide. ¿Y qué cosa ocurre en el ovario? Se va formando lo que va a ser después el cuerpo lúteo, ¿no? O sea, la parte amarilla. Y en la mama, si ocurre el embarazo, la mama ya está lista para empezar a seguir creciendo esas células y empezar a transformarse en productoras de leche. Por eso, el primer síntoma de embarazo, antes de comprar en la farmacia, antes el primer síntoma del embarazo es el aumento del volumen de las mamas. Todas las mujeres saben que sus senitos crecen durante el ciclo menstrual, ¿no? Llega a tener un poquito de tensión, caen las hormonas y el suelo vuelve a su normalidad. Pero cuando empieza a crecer y a ser más sensible y no baja, ya está en estado. O sea, todavía ni siquiera estamos esperando la próxima regla y ya sabemos que está en estado. Justamente para eso hay que tener mucha acusación en el ser muy prolijos en el interrogatorio de la paciente durante el examen, la historia clínica. Pero bueno, pues ahora nos facilitan tanto las cosas que compran su prueba en la farmacia y ya saben que también están en estado. Otras glándulas donde va a actuar, las suprarrenales, que están acá al medio, y al final el útero y el ovario. La próxima, por favor. Bueno, ¿cómo va a ser el proceso durante la fecundación? Tenemos de que el espermatozoide, que lo vemos acá en la imagen de la izquierda, dice espermatozoide, y el costado del óvulo, ¿verdad? Normalmente debe ocurrir lo siguiente. Miren, acá
en algún sitio el óvulo, sí, está acá abajito, tiene lo que se llama el segundo corpúsculo polar. De tal forma que cuando entre el espermatozoide, el que está entrando acá abajito, miren, está entrando, se va expulsando el segundo corpúsculo polar. ¿Con qué finalidad? Con que quede solamente el núcleo del óvulo y quede el núcleo de la cromosoma del espermatozoide. ¿Para qué? Para que los 23 más 23 hagan 46 cromosomas, ¿de acuerdo? Y de ahí empieza a formarse el embarazo. Pero de todas maneras hay oportunidades en que a veces no sale el corpúsculo polar, entonces hay 3 grupos de cromosomas adentro. O a veces no sale el corpúsculo polar y entra otro espermatozoide y a haber 4 grupos. Entonces ya sabemos que esos van a ser trastornos de la fecundación y por supuesto no van a continuar la vida. A veces llegan hasta nacer, pero su tiempo de vida es muy corto porque obviamente no son pues, individuos que hayan sido formados para seguir viviendo, ¿no? La próxima. De nuevo, nuestra imagen del ovario con el que empezamos. Miren ustedes el círculo abajo del ovario. Las primeras células de la izquierda son lo que se llaman los folículos primordiales o primarios, y de ahí van creciendo. Mira cómo va aumentando la cantidad de líquido y cómo se va estirando la cantidad de células y cómo van apareciendo las capas de la célula. Si están, por ejemplo, en el que está arriba, debajo dice en, debajo de en hay una figurita. Miren ustedes la cantidad de líquido, pero miren la cantidad de capas de células que va pasando. Y esas capas de células que va pasando es lo que va a formar la que ustedes ya conocen como el cúmulus oófagus o el cúmulus prolíferos, que cuando se reviente el óvulo, este va a quedar expuesto en el líquido que sale como un huaico y se lo va a llevar al óvulo hacia afuera. Y el óvulo va a caer en cualquier sitio y de ahí va a seguir después su camino para ser captado como las trompas de Fallope, ¿no? Pues las trompas que están acá arriba. Bien, la próxima. Todo lo que ocurre en nuestro eje. Miren, desde la neurona cortical del cerebro, ¿no? Etapas de correlación neuroendocrina, dicen. Neuronas intercalares, o sea, las que van a estar ahí sirviendo de medios de mensajero. Dicen neurotransmisores, miren, epinefrina, norepinefrina, dopamina, todos estos medios van a estar ahí. Por ejemplo, estos medios transmisores pueden llegar rapidito al hipotálamo mediante la porta. No necesitan dar toda la vuelta. Por eso es que nuestras reacciones siempre son inmediatas cuando uno tiene la sensación de pánico, cuando uno quiere reaccionar ante algún peligro. La reacción es rápida gracias a que llega rápidamente esa formación de hormonas. Y después se va a llegar por el sistema sanguíneo todo este otro grupo de neuronas, ¿no? Las GNRH, las que van a tener funciones para hacer funcionar al óvulo. ¿Cómo es una célula glandular? ¿De acuerdo? Y acá vamos a ir teniendo la forma como ha ido creciendo el folículo hasta llegar al final y actuar. No se olviden ustedes que los estrógenos de la progesterona tienen por función actuar sobre el tejido que está dentro del útero, que se llama el endometrio. Esa va a ser la clave de todo eso. Un ratito, me espera un ratito.
Ya, listo. Si escuchan algunas voces, no se vayan a interrumpir, por favor, que tengo gente trabajando acá. Páseme la próxima, por favor. Otra imagen más de qué tan bonita está la coordinación del hipotálamo con todos los órganos que tiene que ver. Miren, por eso es que cada uno de estos órganos dependientes tienen que ver con su función del eje y tienen que ver con la procreación. En la infertilidad, ver trastornos de la tiroides, trastornos de las suprarrenales y cosas de estas que la va a ir detectando el médico que le está viendo. Pero vemos acá cómo está su función directa. La próxima. Bueno, este es un cuadro bonito que siempre la van a ver y les van, estos dos cuadritos de arriba les van a venir en los exámenes. Tanto el que pone el doctor Manuel como el que le pone en el internado y les pone en el residentado y les pone en el foreign para entrar a Estados Unidos. ¿Qué cosa significa? La distribución de las hormonas. Miren ustedes arriba, dice 1, ¿no? Avanza un poquito y hay un pico, ¿verdad? Vamos a volver a bajar ese pico y quedarnos en la segunda línea vertical que está bajando. Ahí prácticamente está haciendo el pico medio en la producción de lo que va a ser la producción hormonal de estrógeno. Pero miren, este piquito, el piquito que se repite tanto en la primera línea como en la tercera línea, es, si se dan cuenta con el indicador que está a la derecha, el color es de la LH, o sea, de la hormona luteo-estimulante. Esto hemos sabido nosotros antes que hubiera tanto adelanto en la ciencia, de que esta presencia de este pico nos indicaba que iba a estar cerca a la ovulación o que se había producido la ovulación. Y cómo va a ir comportándose después. En el caso de que se produjese el embarazo, por ejemplo, miren, el estrógeno y el progestágeno van a seguir avanzando, como está en la segunda gráfica, y ya pues van a aumentar para producir todo su efecto en la mama, ¿no? ¿Y qué pasa después? En lo que dice el ovario, ¿no? Cómo va funcionando los folículos, ya lo hemos visto cada mes, hasta comportarse en cuerpo amarillo después de que ovule, y todo lo que también produce en el endometrio. Pero en el examen les van a preguntar esta grafiquita y les va a decir, ponga el nombre a la hormona que corresponde. Entonces ustedes se acuerdan que el pico más alto es el LH y la curva barrigoncita que está acá entre la primera y la tercera línea es la del estrógeno. Y con eso va a poder bueno, acá dice, es FSH, ¿no? Está dando la reacción con la producción de la LH. Les comentaba de que cuando empieza a aumentar FSH y de acuerdo a la cantidad de receptores que tenga el folículo, va a empezar a producir las hormonas. En este caso nos está poniendo la relación que hay entre la FSH y la relación que hay entre el LH. Y que este pico significa la máxima producción de LH que produce unas 12, 24 horas antes de que se produzca la ovulación. De acuerdo a lo que les he explicado, les dije que en esta época las células están almacenando lípidos y almacenan tan cantidad de lípidos y a tanta velocidad que esto se rompe. Hasta ahora eso está quedando como la teoría más aceptada de cómo se produce la ovulación. La próxima, por favor. Lo que dijimos al inicio, las hormonas liberadoras de gonadotrofinas y que tienen que tener mucho que ver con qué, con lo que es el estímulo externo. El estímulo externo va a hacer que estas hormonas liberadoras de las gonadotrofinas puedan actuar. Por ejemplo, nadie, si es que no piensa en tener una relación amorosa, bonita, no lo va a hacer sin pensar, o sea, solo no va a relacionar los órganos, no, tiene que haber el influjo de la parte externa del cerebro. Vamos a empezar a pensar, a crear imágenes, a imaginar sensaciones y todo eso va a ir haciendo que funcione para que FSH y LH y empiece a producirse pues todo lo que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, saben que tanto la producción de estas hormonas va a hacer de que aumente el flujo vaginal y al aumentar el flujo vaginal
va a ser de que sea permisible la penetración del pene. Igual el mismo pene va a tener un aumento de flujo de sus glándulas de Kupffer que tienen en la uretra. Y también incluso el flujo de las glándulas que están cerca a la próstata van a hacer que se produzca un flujo y permita esa lubricación. La próxima, por favor. Esta es nuestra FSH. Vamos a ver ahora. Y ya ordené algunas cosas. FSH es secretada por el flujo anterior para el crecimiento del folículo. Su secreción es máxima durante la primera semana de estadio folicular del ciclo menstrual. Lo hemos visto en las imágenes. Induce secreción del estradiol y proteína 4 en células de la granulosa activa, activando, dice, la enzima aromatasa. Esta enzima aromatasa la va a ver en varios capítulos de su aprendizaje y, entre comillas, acá para nosotros lo que hace es transformar de estriol a cortisol, etcétera, hasta llegar a progesterona. Y también transformar de ese estadio de preestrogénico, de convertirlo a estrógeno. Y esto va a ocurrir mucho, no solamente en el ovario, sino en toda la grasa del cuerpo. Por eso es que las gorditas producen mayor cantidad de estrógeno y entran a un círculo vicioso. Incluso van a ver, o si no lo han visto ya, o lo van a ver en ginecología, un síndrome que se llama el síndrome de ovario poliquístico. Se llama así porque así se describió. Ahora se sabe que es un trastorno metabólico hormonal. La próxima, por favor. ¿Y qué decimos de la luteinizante? Miren, también por la hipófisis anterior requería para el crecimiento preovulatorio de los folículos. Miren, crecimiento preovulatorio y para la luteinización y evolución del folículo dominante. ¿Qué cosa significa para la luteinización? Significa el almacenamiento de lípidos en las células del folículo. ¿Para qué? Para que se llegue a dar después la ovulación. Durante la fase folicular induce síntesis de andrógenos por células de la teca. Acá vamos a verlo más adelante. La próxima, por favor. Miren, colesterol, ¿no? Dice acá arriba, y todo lo que va a ir ocurriendo en la célula de la teca. Acá está hecho el receptor de LH. El LH va a llegar, ¡pum! Va a hacer clic con su receptor acá y se va a dar esta reacción de colesterol a testosterona y de testosterona a testosterona. Y después miren cómo sigue. También entra el receptor de FSH a la célula granulosa, ya no la de la teca, sino la granulosa, y va a producir tanto androstenediona como testosterona, aromatización. ¿Para qué? Para poner estrona y estradiol. Y, lógicamente, el estriol, que es la parte hormonal menos efectiva, ¿no? Pero de estrona, estradiol, y estradiol es la parte hormonal fuerte. Entonces, por un lado tenemos la formación de la testosterona arriba y la formación del estriol abajo, y casi en ambos va a tener que ver la famosa aromatasa, la aromatización. Pasamos, por favor. Este es lo que íbamos a hablar de la teca, miren. A la izquierda cómo está la red capilar, cómo pasa el vasito ahí, metiéndose entre las células para ir dejando su secreción. Las células de la teca interna, miren cómo están, ubicadas acá, para ir produciendo las células que hemos visto, las hormonas que hemos visto anteriormente. Y cómo acá tenemos la membrana del folículo, las células de la granulosa y el líquido folicular. Y todo esto va a ir ocurriendo, por supuesto, para que empiece a crecer el folículo, y su meta va a ser producir el óvulo.
para que tenga éxito, ¿qué cosa tiene que haber? No se olvide, receptores en las membranas de las células, tanto para FSH, LH, para estrógeno, para progesterona, para todo eso tiene que haber receptores. Tal es así que cuando estudiamos mama, por ejemplo, y queremos ver cómo está su condición de cáncer, les pedimos al patólogo que mediante inmunohistoquímica nos diga, estas células cancerosas tienen receptores para estrógeno, para progesterona, y él nos va a decir sí o no. Y de acuerdo a eso ya vamos a saber qué conducta tomar por la enfermedad. Pero lo que quiero recalcar es que es importante que siempre haya receptores. La próxima, por favor. Bien, la folicogénesis. La mayor parte de folículos, 90-95%, nunca inician un crecimiento a lo largo de la vida fértil. Imagínense en estos datos que nos han descubierto los científicos. 95% de los folículos están ahí porque si se les va a utilizar en alguna oportunidad, pero como no les va a utilizar, igualito van a morir. Y vamos a tener otras cifras por acá que les va a ser bueno que sepan. Los folículos en crecimiento se dividen pues en 4 tipos, ¿no? El primario, el secundario, el terciario y el que va a ovular, el que se llama de grafo. La próxima. Los 3 primeros estadios, dice, pueden ocurrir en ausencia de hipófisis. Sí, porque es un estadio que se da porque ya existe un remanente circulatorio. Y por lo tanto parecen controlados por mecanismos introváricos, fase de crecimiento tónico. Para esto yo había conversado cuando me presentaron mis alumnos en la práctica, de que así como se llama endocrino a la producción de las glándulas, va a haber producción de las células para la célula que está al costado, y se llaman paracrinos. Y también la misma célula se va a producir sus sustancias que necesita, y se van a llamar autocrinos, o elementos químicos que necesita para su existencia. Dice, el folículo destinado a la ovulación se recluta de una corte de 15 a 20 folículos terciarios. Miren, los folículos primarios han crecido una gran cantidad. ¿Quiénes han ido siendo seleccionados? Aquellos que han formado buena cantidad de receptores en su membrana. Entonces, si todas las membranas tienen esa cantidad, van a ser escogidos 15 o 20 terciarios, que se inician al final de la fase lútea del ciclo anterior. Este es un dato muy importante que conozcan. El folículo no está creciendo recién para ovular ese mes, está creciendo días antes. Incluso han dicho que hasta 90 días antes de ovular ya está creciendo ese folículo. Dicho crecimiento es regulado tanto por FSH y fase de crecimiento exponencial. La próxima. El tiempo total, dice, para lograr el estado preovulatorio es de alrededor, mire, 85 días, de los cuales solo los últimos 10 a 15 días son dependientes de FSH. ¿Cuándo? Cuando ya se han formado los receptores en las membranas. Si no tiene receptores en membranas, el FSH va a estar al costadito de la célula folicular y la célula folicular no va a reaccionar porque no tiene receptores. Solo un ovocito de la corte de los 15 o 20 y se llegará a ovular. Los demás sufrirán ese proceso conocido como atrofia o atresia, durante el cual el ovocito y las células de la granulosa son sustituidos por tejido fibroso. Acá va a ocurrir mucho lo que ustedes han escuchado hablar sobre la muerte cerebral programada, para que estos pasen a morir y a cicatrizar. La próxima. Bueno, hay un acuerdo general, dicen que la atresia folicular se debe a apoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada. Es un proceso de muerte genéticamente determinada, miren, que lleva a la fragmentación característica del DNA y a la ruptura de las membranas con formación de ampollas. Todo esto ocurre a pesar de que la proteína P53 y el gen del glioblastoma, que son los encargados de que no se dañe el ADN, esto se va a dañar. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de camino, otro tipo de riel, vamos a decir.
porque la P53 y el genioblastoma están encargados de reparar los daños del DNA, pero en cambio en este caso no. ¿Por qué? Porque está, dice, genéticamente determinada. O sea, estos no van a poder impedir eso. En cambio, en todos los demás hay enfermedades, por ejemplo, para producirnos el cáncer, el P53 y el genioblastoma van a reparar siempre al DNA para que no empiece a tener su vida de siempre, ¿no? A convertirse en cáncer. Dice, esta estaría regulada por factores de crecimiento intraovárico y por FSH. Factores de crecimiento intraovárico. ¿Qué cosa significa? La formación paracrina y la formación autocrina. Sigamos. ¿Ven? Acá unas imágenes bonitas. Miren cómo están las células del folículo primario. Primero, acá vemos 2, 4, 5 células. Después esa capa ya la vemos, mira, con más de 20 células, y aparece una segunda capa. Y después ya vemos más células acá y otra tercera capa. Toditas estas, en esos 85 días previos a la ovulación, tienen que haber ido formando receptores en su membrana. Si no tienen receptores en la membrana, van a tener ese camino. Se van a atrofiar o no van a poder ovular a pesar de que lleguen a ser folículos grandes. Creo que son las últimas. A ver, la próxima. No, bueno, esta es la imagen comparativa con lo que está pasando cuando uno ve en el microscopio, ¿no? Miren, esta imagen de acá, el núcleo con sus componentes perinucleares y la cantidad de células de la granulosa visto al microscopio. En la C y la D, miren, la C como ha ido creciendo, está apareciendo la cantidad de estrógeno y está fragmentando el estrato granuloso. ¿Y por qué? Porque van a ir creciendo más. Y en la E y en la F, miren, cómo se ha formado el estrato granuloso grueso de varias capas, y acá abajo, subcúmulos óforos, subcúmulos prolíferos. Y está en una distancia tal para que cuando se rompa el óvulo, esto sea expulsado pues como un chorrito de agua, como cuando juega así con las pistolitas uno, va a salir a gran velocidad. Lógicamente, uno cuando lo ve no parece que fuera fuerte, pero para estas células que miden micras, es pues como nuestros huaitos que tenemos ahora, el bonito se lleva todo y boom, se lleva el óvulo fuera. La próxima. Miren, este es un cuadrito bonito que hay en un libro que se llama Netter y que les sirve para que ustedes vean en resumen todo lo que hemos hablado ahora. Miren, acá en la primera figura dice recién nacida. ¿Cómo es el influjo hormonal en la recién nacida de la hipófisis? Miren el influjo que tiene en la mama, poquísimo, ¿no? Pero sí tiene influjo. Cómo sale y cómo tiene también endometrio y cómo crece las células de la vagina. Y este endometrio que crece en la recién nacida y pasa después, dice la infancia, pero antes de que pase la infancia de la recién nacida,
¿Aló, Jeremy? Sí, doctor. ¿Algo pasó con la internet? Creo que sí, se salió un rato, creo. Sí, porque acá se puso todo, ahí estábamos, ¿no? Perfecto. Sí, doctor. Entonces le decía yo que este endometrio que lo ven acá grandecito, miren, si se dan cuenta está 1, 2, 3, igual a la tercera fila casi, a cuando la pacientita va a ser puber, o sea, como cuando quiere empezar a menstruar. Y por eso que estas chiquitas recién nacidas, al tercer día o al cuarto día, presentan un sangrado vaginal. Y lógicamente el médico ya le avisa a la mamá qué cosa es y todo para que no se asuste. ¿Qué cosa es? Las hormonas remanentes que han quedado del embarazo y que hace eso. Incluso hasta le hacen que produzca un poquito de leche, la famosa leche de bruja, ¿no? Entonces hace de que estos órganos funcionen. ¿Por qué? Porque tiene receptor. Si a las chiquitas nosotros de 6, 7, 8, 9 años le damos hormonas anticonceptivas, estas chiquitas van a arreglar. Entonces, todas estas células ya están preparadas para su funcionamiento. Cuando llega la pubertad va a empezar todo eso. Miren cómo crece el seno, cómo empieza a crecer el endometrio, y miren cómo se ponen las células de la vagina. El grosor, comparen con la infancia, miren, y con el inicio de la pubertad es pegadito. Acá no, ya empieza a estar gruesa la vagina y lógicamente empieza a tener bastante producción. ¿Cómo va a estar el endometrio durante toda esa etapa? Y acá van a ir viendo cómo va influyendo en cada día, se podría decir, que va produciéndose las hormonas para que llegue hasta la ovulación, ¿no? Acá en la barra más grande del centro veo un codo que existe acá, que se va hacia arriba y llega hacia la mama. ¿Por qué? Porque igualito les he dicho que pasa en la mama, también pasa en el útero. Y bueno, cuando pasa a las viejitas, igual a las viejitas, miren ahora la viejita acá, el último, ¿no? O tiene más o menos como si fuese la infancia, miren, un endometrio delgadito, la mama ya casi aplanada, ¿no? Porque ya no tiene el influjo hormonal. Pero si uno les empezara a dar hormonas a estas pacientes, las va a hacer funcionar. Ya hay en la historia de la medicina a mamás que tenían 55, 60, 62 años, porque se le murió la hija y quedó viva la nieta, las han estimulado para que les den lactancia. O sea, son órganos que van a funcionar de acuerdo a los estímulos. Y los estímulos van a estar dados por todo lo que hay en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Creo que esa es la última. A ver, unita más. Bueno, esto lo puse para que vieran qué tan vascularizada es, miren, el útero y la vagina, y por qué es que nos sirve como medio de administración de medicamentos. O sea, cuando uno pone un óvulo acá, o esta hormona del misoprostol, por ejemplo, que queremos que se ablande el cuello, y lo utiliza la vagina, se va a absorber, pero rapidísimo. Por eso es que los medicamentos que se usan por acá tienen que ser dosificados adecuadamente. Por ejemplo, el estriol, que es una hormona que damos a las pacientitas cuando ya se acercan a la menopausia o a la perimenopausia, les damos por vía vaginal. Y su absorción va a ser pequeña para que actúe solamente casi en su contorno, o sea, sobre lo que es el útero, un poquito la trompa y las células de la vejiga, porque tanto las células de la vejiga como las células de la vagina tienen embriológicamente un origen casi parecido. Ustedes se acuerdan de los conductos de Müller y de los conductos de Wolff. Incluso la parte final del Müller y del Wolff va a ser parte tanto en la vejiga como también en la parte de la vagina. Bien, creo que con esto acabamos. ¿Algo quieren preguntar? Bueno, espero que me hayan escuchado bien, que hayan tomado el interés de que para que funcionen tiene que haber células y que, perdón, receptores y que tiene que haber el mensajero, pues, ¿no? También una célula folicular bien formada y llena de receptores. Si es que no tiene las hormonas folículo estimulantes, no va a actuar. Hay un caso que se ocurre eso en la naturaleza, sí, cuando, por ejemplo,
las pacientes tienen un embarazo ectópico o cuando la puérpera o la parturienta tiene algún problema en el que tiene que dejar de estar produciendo hormonas. ¿Por qué? Porque ocurre que la hipófisis, que está tan grande, al no tener vascularización sanguínea, se atrofia y se muere. Y ese es lo que se llama un panhipopituitarismo. Quiere decir que todas las hormonas que produce la pituitaria van a desaparecer. A ese se conoce también con el síndrome de Chikan, que es un panhipopituitarismo por la muerte de la adenohipófisis. ¿Por qué? Por déficit circulatorio en accidentes gravídicos de la gestación. Bien, acabamos. Sí, doctor. Ok, Gracias. gracias. Gracias, doctor. Hasta Voy a la cerrar próxima. la ventana, ¿ya? Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. doctor. Hasta luego, Valentín. Muchas gracias. Gracias.